bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que se toman un tiempo para compartir con nosotros. Que nos ayude en esta hora a poder traer su palabra. Vamos a tratar de traer un tema, ayuda a Dios, que realmente nos ayude a poder entrar en el canal de la palabra de Dios. Primeramente vamos a pedir a Dios que Dios nos guíe. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios de la gloria y misericordia, en esta hora nos acercamos ante ti, Señor, para pedirte tu dirección, Señor, para pedirte tu bendición sobre tu palabra, sobre todo lo que haya tomado lugar, Señor, que tú puedas tomar dominio y control, Señor, y tú puedas hablar a cada uno de aquellos que se toman el tiempo para vernos, para compartir con nosotros, que tú puedas hablarle al corazón de ellos, Señor, y así te damos gracias, Señor, y en el nombre glorioso de Jesucristo nace en nosotros, bendecimos a todos los hermanos, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú derrames tu Espíritu Santo, de tus bendiciones sobre su vida, que tú sanes al enfermo, que tú levantes al oprimido, Señor, pero especialmente te pedimos que tú nos hables hoy, Señor. Háblanos, Señor, necesitamos oír tu voz, necesitamos entrar en ese canal espiritual, Señor, en el cual podamos encontrarte, Señor, y ver, Señor, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, si te damos gracias, Señor, bendice cada corazón y bendice tu palabra, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Vamos a tocar un tema realmente vamos a tocar un tema algo especial. Muchas veces ya fueron tocados todas estas cosas. Este tema de, por ejemplo, el mensaje, la restauración de la novia, es tremendo, lo que el profeta nos habla, nos trae, ¿verdad? También el mensaje, yo restituiré, o yo restauraré, es tremendo como el profeta habla sobre la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero el profeta nos habla y dice, esta es tremendo la palabra restaurar o restituir. La escritura dice, yo restituiré lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y el profeta nos habla y nos lleva sobre el tema de las edades, ¿verdad? Y es tremendo ver cómo Satanás ha trabajado y como Dios también ha trabajado, ¿verdad? Para devolvernos, para volver a darnos toda la palabra. Una vez yo aquí hace muchos años ya, también aquí en Montesión, yo prediqué sobre el saltón, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, del mensaje yo restituiré. Pero lo tomé como hablando a la iglesia local, ¿no? La iglesia local, como Satanás entra en una iglesia local, ya no en las edades, sino en la iglesia local, como quita el gozo dentro de la iglesia, como quita el amor hermanable, dice el hermano Orana, dentro de la iglesia, donde empieza a comerle la vida, ¿verdad? Ya no hay doctrina, ya empieza a haber poca doctrina, ya los hermanos no se paran por la doctrina de la iglesia bíblica,
por las doctrinas bíblicas que Dios nos ha dado a nosotros para poder pararnos en su palabra. Y yo lo traje así, tocante a la iglesia local, pero yo estaba viendo todo esto y todo esto y me gustaría compartir con ustedes el yo restituiré o yo restauraré al creyente en la vida personal. En la vida personal del creyente, el creyente comienza bien, ama a Dios, la Biblia nos habla, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis que debemos volver a nuestro primer amor. Hemos caído de eso, nos habla la Escritura, hemos caído de nuestro primer amor, tenemos que volver. Ahora, como creyentes todos hemos tenido un primer amor. Todos cuando la revelación de salvación ha venido a nuestra vida, cuando vino la revelación y fuimos salvos y aceptamos esa salvación, ¿verdad? Por fe la aceptamos y fuimos libres. Luego del transcurso de la vida y de los años, y empiezan a pasar los años y empieza a pasar el tiempo, y parece que las cosas se hacen más pesadas para el creyente. Porque las Escrituras nos hablan que al que más le es dado, más le es demandado. Entonces cuando yo empiezo, ¿verdad? Yo empiezo en los caminos de Dios, como todo creyente empieza en los caminos de Dios, y es darle para adelante, y el furor, y saltar, y gozarse. Pero cuando nosotros empezamos a ver de que tenemos que tener una vida vivida en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en los caminos de Dios, junto a los santos del Señor, caminar rectamente. Cuando ya la palabra de Dios nos demanda una vida vivida en santidad, en respeto hacia Dios, en su palabra, creer toda la palabra, no razonarla, y que tenemos que empezar a dar frutos como cristianos, frutos del Espíritu. No frutos naturales de que no toques, no hagas, no mires, ¿verdad? Sino frutos del Espíritu. Frutos reales, no manufacturación. Una vida pentecostal, llena del Espíritu Santo, llena de santidad, llenos de amor hacia Dios, y no por obligación, sino por amor, sino porque yo le amo. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Entonces yo quiero porque yo le amo, porque Él me amó primero. Entonces la Biblia nos habla de que al que más se le ha perdonado, más ama. Y entonces en la vida, del trayecto del cristiano, muchos son los errores de él, ¿verdad? Por eso la Escritura dice 7 veces cae el justo, más levanta de todas esas. No lo va a dejar postrado. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque ama. ¿Y por qué? Porque si es un hijo de Dios, él verá sus errores, sus faltas, reconocerá, pedirá perdón y tratará de levantarse. Yo lo levanto. Entonces, en la vida del creyente, del cristiano, hay sinsabores, hay altis y bajos, hay de todo. Hay buenos momentos, hay malos momentos, hay momentos de alegría, pero hay momentos de lloro, hay momentos de seriedad, hay momentos para cada cosa. Hay un tiempo y la Biblia nos habla de todas esas cosas. Pero en el camino él se va dando cuenta de que es un miserable. Sin Dios es un miserable, ¿verdad? No empezamos a ver, a chequear con las Escrituras cuál es el mensaje de la hora, y vemos que somos miserables y que todavía no hemos llegado a lo que debemos ser. Que todavía somos una falla para comenzar y hemos hecho tantas cosas mal. Pero Dios nos ayuda a nosotros. Y este es mi tema. Dios nos ayude y Dios pueda restaurarnos. Ahora, Dios restauró a la iglesia, al buen novio, ha restaurado las edades. Dios restaura también una congregación. Pero esas congregaciones se componen de familias se componen de personas. Primero tengo que ser restaurado. Ahora, yo miro las edades y me gozo, miro la iglesia que empieza a avanzar y me gozo, pero cuando veo mi vida, ¿verdad? Yo quiero gozarme en mi
hogar, en mis hijos, en mi vida. Quiero gozarme. Aunque está mal, yo quiero saber que Él está conmigo. Aunque las cosas se traben, yo prefiero, como dijo el hermano, comer galletas y beber agua del río, pero estar en la palabra. Eso cuesta y eso trae lágrimas. Trae lágrimas. Pero Dios me ayude a siempre estar parado en su palabra. Y Dios me ayude a mí a ser restaurado. Yo necesito ser restaurado. Aunque el profeta nos habla, el hermano Abraham dice que la novia es algo especial. Es una super raza. ¿Verdad? Porque por más que Satanás quiera aniquilarla, ya ha sido predestinada para vencer. Entonces por ahí cae, pero se vuelve a levantar. Y por allá el hermano Javier, por allá lo veo acá bajo, pero se vuelve a levantar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos predestinados a luchar, a avanzar, a vencernos a nosotros mismos. Nuestros pensamientos, nuestras tesis, nuestras conjeturas. Ahora, todo eso tiene que salir para poder creer la palabra. Nuestras conjeturas de qué, de lo que sería la Biblia y mi exégesis, o como se llame, mi interpretación de la palabra de Dios, como dicen los teólogos, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo al pensamiento teológico avanzado, no, tiene que ser de acuerdo al Espíritu Santo y su palabra, porque el Espíritu y su palabra son uno, y el Espíritu Santo le dice amén a la palabra. Entonces cuando nosotros vamos ahí y por ahí podemos saltar y decir eso es amén, y aquello es amén, y aquello es el otro amén, pero yo en mi vida necesito ser restaurado todavía. Necesito ser restaurado. Necesito que Dios siga obrando. Necesito que Dios, ese gran maestro constructor, pueda construir en mí el carácter de Cristo. Ahora yo soy una falla para comenzar, pero Él ha vencido por mí. Ahora, pero yo soy imperfecto, pero su sacrificio me perfecciona. Ahora, pero yo no sirvo para nada, yo sé que hago las cosas mal y pero Él me ha justificado. Y muchas veces estoy mal, que no doy más, pero Él viene y le da fuerza al que no tiene ninguna. Dios siempre sorprende. Y Dios siempre inunda el corazón del creyente cuando Él piensa que Dios lo ha abandonado. Yo una vez pensé que Dios me había abandonado. Estaba parado en la ciudad de Rosario. Fui a buscar trabajo y bueno, estaba parado ahí. Ya hacía una semana que estaba ahí. Y sin probar un bocado de pan. Ya hacía 4 días que estaba. Y de repente caminando y salí a caminar y luego volví pensamiento y Satanás que me luchaba la mente. Me siento en la parada de los colectivos. Había unos bancos. Y entonces me siento mirando hacia lo que sería la terminal de micros de Rosario. Y cuando me siento así, hay 3 mástiles para 3 banderas y escalones en un lugar alto. Entonces pensaba Dios me abandonó. Pensaba en mi familia, en mis hijos, en mi hija que era pequeñita todavía. Y chequeaba y yo decía, pero ¿qué hice mal? Y capaz que hice todo mal y bueno, Dios me abandonó. Dios me abandonó y mi corazón estaba destrozado porque ya estaba creyendo que Dios me había abandonado. De repente veo 4 personas que venían por allá y una criatura y yo decía, esos son creyentes. Y veo y traían un megáfono y traían un equipito. Y veo y se empiezan a acomodar y seguro van a predicar. Qué bueno.
empezaron a cantar unos coros. Luego el predicador agarra su Biblia y antes de leer la escritura empezó a hablarle a la gente. Había mucha gente en la parada, prácticamente a cerca de 50 y 60 personas moviéndose, yendo y viniendo, siempre ahí en la parada, y después aparte las demás, los transeúntes, los otros, o sea, una cantidad de personas tremenda. Y él empieza a hablarle a la gente y entra en la inspiración, y de repente él dice así, con estas palabras: el Espíritu Santo me dice esto. Aquí hay un varón que está pensando que Dios lo ha abandonado. Dice, pero el Espíritu Santo dice así: yo estoy contigo. Como de una o de otra manera, Dios busca acercarse con el hombre. Dios siempre buscándolo al hombre. A pesar de las circunstancias, Dios siempre queriendo restaurar, restituir, devolverlo al estado original o al estado en el que estaba antes. Entonces vemos de que Dios empieza a trabajar. Luego muchas cosas que se dieron, mandó un mensajito, acá está el hermano Leonardo, se lo mandé a él, y qué se puede hacer, y bueno, fueron a buscarme a Rosario. Luego de todas esas cosas, yo no quería volver más para Buenos Aires. Yo no quería volver más a Montevideo. Pero Dios tuvo que empezar a trabajar en mí y restaurarme. Restaurar mi vida personal, mi vida espiritual. Y luego de todas esas cosas aún yo necesito que Él siga restaurando en mi vida, que Él siga trabajando en mí. Dice así, Joel capítulo 1, verso 2, dice así: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y de lo que quedó el saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que el revoltón había quedado. El trabajo de Satanás, tanto en las edades como en la iglesia local, también en el creyente, en la vida personal, tratando de sacarle el gozo, tratando de sacarle la paz, tratando de sacarle su salud, tratando de ponerlo postrado en una cama. Otros con enfermedades que parece que no tuviesen curas, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios que hace milagros, que obra milagros, que hace prodigios y que hace maravillas. Y si es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él actuó de una forma allá, y vemos en el Antiguo Testamento cómo obró y las cosas que hizo Dios por su pueblo, y luego vemos a Jesús cómo obró y las cosas que hizo por sus hijos, y luego vamos al libro de los Hechos y cómo Dios se movía a Dios. Entonces sigue siendo el mismo hoy, y si sigue siendo el mismo hoy, todavía hay esperanza. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no perdamos el paso, sigamos avanzando. Dios está obligado a su propia palabra, no a nosotros. Ahora yo fallo, pero Él no falla, Él sigue siendo fiel a su palabra. Él siempre está ahí para cuando yo lo necesito. Y Él sorprende a cada creyente. El verso 25 del capítulo 2 dice así, verso 23.
Y vosotros también, hijas de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Verso 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25. Y os restituiré. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituir. Restituir quiere decir devolver una cosa a quien la tenía antes. Restituir también quiere decir volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hablando al creyente que Él nos devolvería todo lo que Satanás nos ha sacado. Todo lo que Satanás ha tomado sin derecho. Ahora nosotros tenemos el derecho porque por la palabra de Dios tenemos derecho. Por su sacrificio en la cruz nosotros tenemos derecho. Ahora Él pagó por mí. Ahora, lo que yo no podía pagar, pero Él pagó por mí. Yo soy libre de esa cuenta, entonces tengo derecho a reclamar al diablo, a mis hijos, si estoy enfermo, mi salud, todo lo que se ha llevado Satanás, reclamárselo a Él. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho por los sacrificios de Jesús en la cruz. No porque yo hacía algo, no porque yo obré, no, por los sacrificios de Él en la cruz, por mí. Entonces tengo derecho. Tengo derechos de orar. Dice el hermano orar. Uno tiene derechos de orar y el Espíritu Santo es el que ejecuta. Él hace cumplir la ley de Dios, dice el hermano orar. Entonces, si Dios le ha sacado un hijo, si Dios le ha sacado la salud, si Satanás le ha sacado un hijo, le ha sacado la salud, y Dios ha dado una ley en su palabra, entonces el Espíritu Santo es el que hace ejecutar y hacer devolver esas cosas que Satanás se lo ha llevado. Entonces nosotros podemos ver la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta en la ciudad de Samuel y la iglesia local, pero vamos a verlo en la vida personal. En la vida personal, ese bicho capaz que estuvo comiendo, ¿verdad? Y aún parece que hasta ni me puedo parar en la doctrina. Pero Dios tiene que restituir lo que Satanás se ha llevado. Porque lo dice su palabra. Porque yo tengo derechos por los sacrificios de Él allí en la cruz. Gloria a Dios. Y si yo tengo derecho, Él tiene que devolverlo. Entonces dice el hermano Branham, dice así, usted póngase de rodillas. Pídale a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace cumplir su palabra. Ahora su palabra es la que nos da vida. Su palabra es la que venció por nosotros. Su palabra es la que nos limpia, nos lava. La Biblia nos habla del lavacro de su palabra. Su palabra abarca todas las cosas. Por eso podemos ver en el templo, el mobiliario del templo, los sacrificios, los ritos, todo hablando de Jesús, todo hablando de Jesús, todo hablando de la palabra, toda la palabra. El sacrificio, Él es el sacrificio verdadero, Él es el sumo sacerdote que vive para siempre. Él es el maná que descendió del cielo. Gloria a Dios. Él es todo, Él es el arca, Él es todo.
Entonces venimos nosotros con necesidad. Si Él es todo bueno, ¿qué se llevó Satanás? Que Dios me había dado mis hijos. Vengo a la palabra y entonces encuentro de que yo tengo derecho a reclamárselo al diablo. Porque Dios me lo dio. Dios me lo ha dado. Entonces yo puedo, si estoy enfermo, vengo a la palabra y veo que tengo derecho de reclamarle al diablo mi salud. Porque Él dijo que Él restituiría, que Él restauraría. Todo lo que el diablo se llevó lo restauraría, lo restituiría. Entonces si Dios hace eso, ¿qué es lo que Dios no podría hacer, hermano? ¿Qué es lo que Dios no podría hacer? Dios tenga misericordia. Dios nos ayude a entrar en el canal correcto en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo tremendo, donde quieren controlarnos a través de la pandemia y quieren controlarnos a través de la política que quieren establecer. Pero la verdad nos ha hecho libres. Y todo esto nos habla de que principios de dolores son estos. Pero la verdad nos ha hecho libres. Ahora pueden cerrarnos las iglesias, pueden prohibirnos venir acá y aún transmitir de acá, pero Dios sigue siendo el mismo. Nos iremos abajo un árbol porque Dios sigue siendo el mismo. Y todas estas cosas son palabras cumpliéndose, escrituras cumpliéndose en el tiempo que estamos viviendo. Malaquías ya vino, ya fue. Pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y no ha sido quitado de la tierra. Dios sigue siendo el mismo. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Dice así, el mensaje de la restauración del árbol novio. Restaurar significa devolver o restaurar un reclamo que ahora se puede ejecutar. Significa devolver cualquier cosa a su dueño legítimo, donde pertenece. Por lo tanto, de alguna manera, eso se distanció de su dueño legítimo y puede divagar por cualquier parte, pero restaurar es devolverlo a quien realmente le pertenece o regresarlo a su estado natural, en donde estaba en un principio, traerlo de regreso a su condición natural. Y para lograr esto, nosotros tenemos el derecho de hacerlo, cumplir, si existe una ley, de hacer cumplir esta condición legítima de restauración, de restituir. Es como si alguien se hubiese robado una propiedad y tiene retenida la propiedad. Entonces, uno puede usar la ley e ir a esta persona y la ley obliga, hace que esta persona restaure esta propiedad de nuevo a su dueño natural, a su primer estado. Obliga su cumplimiento. ¡Oh, qué tema! ¿Cómo me gustaría tener 2 días en eso? Ejecuta. Ahora, el hermano Neville nos predicó. Yo solo les voy a hablar, a enseñar una lección de escuela dominical para continuar con eso, así espero, con lo que Él trajo. Ejecuta. Entonces nosotros tenemos el privilegio de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio. Pues Dios dio una ley, tiene una ley, y su palabra es una ley. Y Dios en esta palabra citó varios derechos para la iglesia. Por tanto, nosotros tenemos el derecho de hacer cumplir estos reclamos en contra de Satanás y decir, devuelve eso.
Y Él tiene que hacerlo, pues podemos usar el agente de Dios, el Espíritu Santo. Ponernos de rodillas y decir, así dice el Señor, Él tiene que cederlo. No le queda otra, porque el Espíritu Santo está allí para obligarlo a que lo cumpla. La ley de la tierra es para obligar a cumplir, es hecha por la tierra para la tierra, pero la ley del Espíritu de Dios es para obligar a Satanás a que entregue lo que indebidamente, con engaños, ha tomado de Dios, siendo las almas de los hombres lo que Él tomó de Dios, algunas almas de mujeres, niños afligidos, a la gente con enfermedades corporales, cuando Dios lo creó a su imagen, para que fuera como Él. Y a la iglesia le son dados los derechos legítimos, legales, por la Biblia, para que tome el Espíritu Santo y ejecute esto sobre ellos. Tremendo, ¿verdad? Tenemos derecho por Dios y su palabra. Aquí el hermano Branham cuenta algo, está tremendo también esto. Gracias. Creo que le cité, no lo iba a leer, pero viene el caso. Creo que le cité eso aquí en la última reunión, no estoy seguro, pero un hermano vino de Louisville, de allá de Georgia, y dejó su auto estacionado allá. Alguien se lo robó y él tenía allí su ropa, la ropa de su esposa, la ropa de sus hijos. Era el hermano Evan. Aquí, por lo general, están aquí. Ellos conducen 1.500 millas, 2.415 kilómetros, cada día cuando tenemos servicios aquí. Viniendo hasta acá para el servicio, y el pobre estaba aquí sin nada. Y a 700 y tantas millas de su casa, 1.127 kilómetros. Y él no sabía qué hacer. Él lo reportó a la policía, pero había una mafia grande en Louisville. Se robaban autos y los pintaban, y usted no se necesita de documentos de propiedad allá para venderlos. Y en tan solo unos minutos le hacen un título con cualquier número que usted quiera poner. Y así que estaban pasando un tiempo muy difícil. Entonces, nos pusimos de rodillas, ¿ven? Ahora, Jesús no hubiera tenido que hacer eso, porque Él es la palabra. Ahora, nosotros no somos la palabra del Señor vino a los profetas. Ellos no eran la palabra, sino que la palabra vino a ellos. Pero Jesús fue la palabra, ¿ven? Él no tenía que orar, Él era Dios mismo, ¿ven? Pero nosotros somos sus profetas, sus siervos, a quienes viene la palabra del Señor. Por tanto, el profeta es vindicado, si es con la palabra del Señor, en el hecho de que si lo que Él dice viene a cumplimiento. Entonces tuvimos aquí una escritura en la que Jesús dice, donde están dos o más congregados en mi nombre, y si se pusiesen de acuerdo, yo estaría en medio de ellos. Y si se pusieran de acuerdo tocante a cualquier cosa y le piden, sin dudarlo, reciben lo que han pedido. Eso les será concedido. Ahora, allí está la ley. Ahora, el que está aquí para hacer que esa ley sea cumplida es el Espíritu Santo. Y que de la gente que no cree en el Espíritu Santo, que la rechaza, ¿ven? Ustedes están rechazando su propia paz y misericordia, ¿ven? Ahora, nos pusimos de rodillas, como 5 hombres con el hermano Fred Sodman y muchos de los otros que estaban allí, 4 o 5 varones, y nos arrodillamos, y yo abogué por esta causa delante de Dios, y luego tomé la palabra, o la promesa, y la envié mientras el gran Espíritu Santo llevaba la palabra para entregar la citación. Tuve una visión, y vi a un hombre camino hacia Bowling, que no sé cómo pronunciarlo, Bowling Green, Kentucky,
que tenía puesta una camisa amarilla conduciendo su camioneta. El Espíritu Santo vino sobre él, lo redargulló y él se dio la vuelta y como a mitad del camino yo lo vi que regresó y estacionó ese auto en una cierta calle, aquí al otro lado del río. Me levanté y le dije a los hermanos, así dice el Señor. Y cuando pasaron por esa calle, allí estaba el auto estacionado, medio vacío, la gasolina, el tanque medio vacío, cuando lo habían llenado, apenas lo suficiente para llevarlo en medio camino a Plum Green y regresar. Ahora, esos hombres están sentados aquí en esta mañana como testigos. ¿Qué es eso? Ejecutarlo. Devuélvelo. ¿Ven? Eso es. A eso se está refiriendo, restituirlo. Devolverlo a su dueño legítimo. ¿Y si Satanás le ha robado a usted? Escuche lo que dice el profeta. ¿Y si Satanás le ha robado a usted el privilegio de ser hijo o una hija de Dios? Nosotros tenemos un derecho en esta mañana por el Espíritu Santo a hacer cumplir lo que Dios dijo, devuélvelo. Y si Él le ha causado aflicción y lo ha enfermado a usted, tenemos derecho delante de Dios de hacer que las leyes de Dios sean cumplidas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Devuélvelo, suéltalo. Tú lo estás arrebatando allá de la muerte, nosotros lo reclamamos, devuélvelo ahora. Así se ejecuta el cumplimiento, restaurándolo nuevamente a su condición natural. Un hombre que está enfermo, un bebé que está enfermo, una mujer que está enferma, ven, están por fuera de su condición natural. Entonces tenemos el derecho de ejercer lo que afirmamos. No es que nosotros lo afirmamos, es una afirmación nuestra por cuanto nos fue dada por Dios. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestra transgresión, por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros ahora tenemos el derecho de hacer que se cumpla esa ley. Y el dador de esa ley, el Espíritu Santo mismo, está aquí, el agente de Dios, para ver que así sea hecho. Amén. Tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos el derecho a reclamarle al diablo. Dios nos ha dado el derecho, porque Él ya ha pagado. Él se ha pagado por un precio, Él nos ha redimido. Él nos ha redimido. Redimir quiere decir librar a una persona de una obligación o situación penosa. Redimir quiere decir conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante un pago de un precio. Redimir quiere decir referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Redimir quiere decir rescatar, librar, cancelar, pagar, saldar, liquidar la deuda. Entonces, si estamos enfermos, Jesús ya pagó eso. Si Satanás se ha llevado un hijo, Jesús ya pagó eso. Si Él nos quiere matar, Jesús ya pagó eso. Satanás tiene que dejarnos en paz. Aún la Biblia dice, si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Si nos sometemos a Dios. Muchos dicen, si resistir al diablo, no. Ese no es el texto completo, el versículo completo. Dice, someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Dios nos ayude en este tiempo a poder reclamar al diablo. Quizás nosotros miramos al costado y somos miserables y uno diría, ¿pero qué voy a reclamar yo? Pero Él nos ha dado un derecho. Nosotros no hemos podido pagar, pero Él ha pagado. Entonces tenemos derecho a reclamar al diablo.
y siga hacia adelante, siga avanzando, siga creyendo. No desmaye, que al final usted verá su ganado. Al final usted verá la recompensa de permanecer en su palabra, de ser fiel a Él. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Yo quiero orar por todos. Porque hay necesidades en el pueblo de Dios. Hay necesidades. Por más que alguien sea y crea que tener un título de apóstol o de maestro de la palabra o de pastor o de evangelista es algo, no somos nada. Todavía somos gente necesitada de Dios. Y aún necesitamos que Él nos restaure. Porque Satanás siempre viene y pega. Cuando nosotros pegamos un mal golpe, también tiene un derecho a pegar. ¿Verdad? Tiene derecho a pegar también. Entonces también nosotros necesitamos que Dios nos restaure. Que Dios nos dé la fuerza para avanzar. Y que podamos doblar nuestras rodillas y reclamar al diablo lo que nos ha quitado. Padre Celestial, Señor Dios de la gloria y de misericordia, en esta hora, luego de haber compartido tu palabra, Señor, venimos ante ti para pedirte por aquellos, Señor, aquellos que están viendo, Señor, están viendo aquí, Señor, por este medio virtual, Padre Celestial, te pedimos que tú puedas sanar al enfermo, Señor. Señor, si Satanás ha robado la paz, Señor, de tus hijos, Señor, que tú puedas restituir, devolverles al Padre. Señor, si Satanás le ha robado, Señor, a sus hijos, Señor, que tú puedas restaurar a sus hijos, devolvérselo a sus padres. Señor, si Satanás le ha robado la salud y le ha puesto muchas enfermedades, Señor, como leucemia, como diabetes, como lo que sea, Padre, tú puedas restaurar, Señor, en esta hora la salud a tus hijos, aquellos que están creciendo todavía, que tú eres la verdad. Señor, tú eres el único que puede sobrar en esta hora. Levanta al enfermo, al caído, levanta al que no tiene fuerza, dale fuerza, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que creen a media. Señor, salva al perdido, aquel que quizás que esté viendo, Señor, que tú puedas salvarlo, que a esta hora él pueda decir, Señor Jesús, Señor, sálvame. Señor, que tú puedas sobrar en la vida de aquellos que ven esta prédica, Señor. Quizás no seas tan ilustre, Señor, pero algo es cierto, Señor, que tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Señor, bendice a cada hermano de Montesión. Si hay algún enfermo en Montesión, tú lo sabes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y así, Padre Celestial, nos despedimos en esta hora, Señor. Así concluimos, Señor. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Dios le bendiga a todos los hermanos. Y hasta la próxima. Dios le bendiga. Gracias. Gracias.